Apreciados funcionarios y contratistas del Ministerio de Justicia y del Derecho, muy buenos días. Para la cartera que lidera el doctor Wilson Ruiz Orejuela, es un placer saludarles y darles la bienvenida a esta jornada virtual de socialización de la Resolución 163 de 2021, con la cual se adoptó el reglamento interno para el trámite del derecho de petición en nuestra entidad. Este espacio tiene como propósito dar a conocer a todos los colaboradores del Ministerio las directrices y condiciones bajo las cuales se deben gestionar los derechos de petición radicados en nuestra entidad. Se pretende informarlos e instruirlos para que adquieran las cualificaciones necesarias con el fin que desarrollen de la mejor manera posible sus actividades en materia de gestión de requerimientos y cumplimiento de las directrices y términos de respuesta a las PQRD establecidas en la normatividad vigente. De igual forma, los invitamos a que se involucren activamente en esta jornada de socialización, enviando sus opiniones, inquietudes y evaluación del evento a través del formulario virtual que se dispondrá en el chat. Esto con el fin de fortalecer el diálogo permanente al interior de la entidad y mejorar nuestra gestión pública para los diferentes grupos de interés. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro evento escuchando las directrices generales en materia de ámbito y de aplicación y principios establecidos en la Resolución 163 de 2021 por parte del secretario del Ministerio de Justicia y del Derecho, doctor Camilo Rojas. Adelante, señor secretario, le escuchamos. Gracias, Javier. Un saludo a los funcionarios y contratistas que nos acompañan en esta jornada. La Resolución Interna 163 del 26 de febrero del 2021 aclaró los conceptos relacionados con el trámite y la gestión integral de las peticiones y optimiza a su vez el proceso estratégico de gestión de la relación de los grupos de interés y el proceso de gestión de requerimientos, con el único propósito de lograr una atención efectiva de los ciudadanos para alcanzar de esta manera una excelencia en el servicio que prestamos como Ministerio de Justicia. En la pantalla se proyecta ese marco normativo del derecho de petición con base en la cual se elaboró la Resolución 163 del 2021. Y aunque todo lo descrito es importante, haré énfasis en el artículo 23 de la Constitución Política que señala el derecho que tiene toda persona a presentar las peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general, particular y a obtener una pronta solución o respuesta. También es necesario resaltar lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política, el cual establece que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo en los casos en los que se establezca la ley. De igual forma, de conformidad con el artículo 209 superior, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla bajo los principios que expondré más adelante, y en todo caso, la entidad deberá coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley. Como bien sabemos, toda persona puede presentar peticiones, tanto verbales como escritas, por cualquier medio que se considere idóneo, es decir, el tecnológico electrónico, el presencial. De ahí la razón de ser del servicio público y esa necesidad y obligatoriedad que tenemos de reglamentar al interior del ministerio el trámite del derecho de petición. En virtud de las competencias constitucionales y legales asignadas a la entidad, el artículo 1 de la Resolución 163 del 2021 establece este reglamento interno para el trámite del derecho de petición que presenta cualquier persona y a través de cualquiera de los canales dispuestos por el Ministerio de Justicia y del Derecho para la recepción de las mismas. Todas las dependencias del Ministerio, los funcionarios y los contratistas, en el marco de las funciones y obligaciones que nos corresponden, seremos responsables del cumplimiento del trámite interno establecido en esta resolución para garantizar el debido ejercicio del derecho de petición. De la diversidad de los principios que rigen la administración pública, el Ministerio de Justicia y del Derecho adoptó como más relevantes para el ejercicio de sus funciones los que les enunciaré a continuación. El de economía, claramente, porque implica la agilidad en las decisiones para que los procedimientos y respuestas se adelanten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos, sin realizar exigencias innecesarias en la documentación requerida.
Como segundo, la celeridad. Este principio implica ese impulso de los procedimientos internos y la utilización de los formularios, de manera que se hagan más fáciles los trámites para los ciudadanos. El tercer principio, la eficacia. Los procedimientos deben lograr su finalidad y promover los obstáculos meramente formales. La imparcialidad, otro de los principios totalmente importante, porque todas las actuaciones deben asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna. Se debe brindar un trato igualitario y su actuación debe atender por estricto orden de llegada. La publicidad implica el deber de comunicar oficialmente las decisiones del Ministerio de Justicia y del Derecho. De ahí entonces que el derecho de defensa y contradicción sea otro de los principios importantes, porque es la oportunidad que se le brinda al ciudadano para controvertir legalmente las decisiones con las que no esté de acuerdo. La gratuidad, que es otro de los principios importantes, porque el ejercicio del derecho de petición es gratuito, salvo lo que corresponda obviamente al acceso a la información pública consistente en los costos de reproducción de documentos que se estén solicitando. El Ministerio de Justicia cuenta con 4 canales oficiales: el canal de servicio postal y de correspondencia, el telefónico, el presencial y el canal virtual. Este último debido a que la emergencia del COVID-19 se convirtió en el más expedito y utilizado por los grupos de interés, aportando a la transformación digital y claramente al cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Nacional sobre el COVID-19. Está conformado por el formulario virtual dispuesto en la página web de la entidad y por el correo electrónico de gestion.documental.gov.co. En este punto es importante explicar que el buzón de sugerencias y las redes sociales no son canales oficiales para la gestión de las PQRs. Sin embargo, a la hora de presentarse alguna solicitud o requerimiento por redes sociales, deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley 1755 del 2015 para proceder con su envío al Grupo de Gestión Documental, quienes se encargarán de radicar y de direccionar el trámite a la dependencia correspondiente. Durante la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19, para garantizar precisamente la prestación de nuestros servicios, se mantuvieron activos los canales virtuales y el canal telefónico. Este último se encontró habilitado desde el mes de septiembre del 2020 en una jornada de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con fundamento precisamente en las instrucciones de la Directiva Presidencial número 4 del 9 de junio del presente año, de una manera segura y responsable, promoviendo el autocuidado y el respeto de las condiciones de bioseguridad. A partir del 15 de junio, nos vimos en la obligación de implementar un plan piloto en jornada continua de 9 de la mañana a 2 de la tarde, habilitando el canal presencial en el primer nivel de atención, con el fin de brindar información general al ciudadano, atender los trámites de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas, recibir y radicar la documentación que bien tengan los ciudadanos. Con el plan piloto pretendemos regresar de manera paulatina a la atención del segundo nivel relacionada con los trámites y los servicios a cargo de las demás dependencias de la entidad. Por esta razón, quiero solicitarle a todos los directores que realicen los ajustes necesarios con sus equipos de trabajo con el fin de habilitar los canales telefónicos y presencial para cumplir con las instrucciones de la Directiva Presidencial, a través de la cual se solicita la disponibilidad de todos los servidores públicos y los colaboradores del Estado para el retorno a las labores presenciales, en especial quienes hayan completado ya su esquema de vacunación. El artículo 6 de la Resolución 163 del 2021, dependiendo de la complejidad, establece unos niveles de atención para las respuestas con el fin de darle celeridad y brindar precisamente un servicio efectivo. Para esto es fundamental aclarar que el primer nivel corresponde a la atención y gestión que realiza directamente el Grupo de Servicio al Ciudadano, la cual se centra en brindar información general sobre el quehacer de la entidad. Información también pública disponible en la página web institucional y que no sea competencia de ninguna otra dependencia. También sobre los asuntos que no guardan relación alguna con la naturaleza de las funciones asignadas en el decreto 1427 del 2017,
o cuyo objeto no sea posible determinar. Ahora bien, la atención del segundo nivel corresponde a todas las dependencias del Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta las funciones y las competencias establecidas en el decreto 1427 del 2017 y en todas las resoluciones vigentes que establecen la conformación de grupos internos de trabajo. Lo anterior implica que cada dependencia atienda las peticiones que guarden relación con la naturaleza de sus funciones y gestione los traslados correspondientes cuando no sean de su competencia, pero que correspondan obviamente con sus fines. Ejemplo, la Dirección de Política Criminal con las peticiones relacionadas con el IPEC y los PEC es la competente para resolverlo. Como señalé al iniciar la jornada y de acuerdo con el artículo 7º de la resolución de la 163, toda persona tiene derecho a presentar sus peticiones respetuosas con motivos o generales o particulares y a obtener una solución o una respuesta, y a través de esta, pues obviamente el ciudadano puede solicitar el reconocimiento de un derecho o la resolución de una situación jurídica o la prestación de un servicio, o simplemente solicitar información o consultarla o examinar o requerir copias de documentos. También podrá entonces el ciudadano formular consultas o presentar quejas, denuncias y reclamos o sugerencias a la administración. También podrá entonces interponer recursos. Y así, toda actuación que inicie una persona ante el ministerio implica el ejercicio del derecho de petición, sin que sea necesario invocarlo, salvo en los trámites que la ley tenga previamente establecidos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y no requiere representación por parte de un abogado. Como les decía hace un momento, las peticiones pueden ser presentadas de manera verbal, a excepción de los trámites que tengan características específicas y que se encuentren además reglamentados por la entidad, los cuales, con ocasión a su especialidad, deben cumplir ciertos requisitos. Deben ser presentados de manera escrita y resolverse en los términos previstos en las leyes que regulen cada materia. Tal información debe estar consignada en nuestra página web de manera clara para que el ciudadano pueda tener acceso a ella. Yo les agradezco mucho su atención para que demos cumplimiento entonces a los lineamientos que tenemos y a las obligaciones que se nos obliga en materia del derecho de petición. Muchas gracias a todos. A usted, doctor Camilo, muchísimas gracias por su intervención muy ilustrativa. Para continuar con nuestra programación, los invitamos a registrar su asistencia en el formato dispuesto en el chat y a presentar sus preguntas o inquietudes respecto a los temas tratados en esta gran jornada de socialización. Continuamos nuestra jornada con la intervención del doctor Jorge Lubo Sprokel, director jurídico de la entidad, y quien profundizará acerca del tema de las modalidades del derecho de petición, plazos, aspectos normativos y condiciones especiales establecidas en el reglamento interno para el trámite adecuado del mismo. Adelante, doctor Lubo, le escuchamos. Gracias, doctores. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Quisiera comenzar mi intervención haciendo referencia en la necesidad que tenemos todos los funcionarios y funcionarios y contratistas del Ministerio de Justicia y del Derecho, de tener conocimiento no solamente de la Ley 1437 del año 2011 y de la Ley 1755 del año 2015, sino también de esta resolución interna, la 163 del año 2021, expedida por el señor Ministro de Justicia y del Derecho. Ello porque el derecho fundamental de petición es la herramienta esencial por excelencia de interacción de la administración pública, en este caso en particular del Ministerio de Justicia y del Derecho, para con el ciudadano, para con los habitantes del territorio nacional. Luego, entonces, queremos hacer insistencia que a pesar de que la mayoría de los funcionarios y contratistas del Ministerio de Justicia y del Derecho son profesionales del derecho, y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 del año 2007, Código del Abogado, es obligación de todo abogado mantener actualizados su conocimiento inherente al ejercicio de la profesión, y que a su vez el artículo 768
del Código Civil prevé que un error en materia de derecho constituye presunción de mala fe que no admite prueba en contrario, y que estos lineamientos normativos fijan un norte para el ejercicio de la profesión del abogado. No es menos cierto que la mayoría de profesionales que se desempeñan dentro de este ministerio no son profesionales del derecho. Existen personas que ejercen su profesión en otras disciplinas. Por eso es indispensable que participen en estas jornadas de capacitación para que puedan entender el alcance de unas disposiciones contenidas en este artículo, en esta resolución 163 del año 2021, como quiera que para llegar a su convencimiento no basta la mera lectura literal de la norma, como quiera que para ello es necesario en ocasiones aplicar principios de hermenéutica jurídica para poder entender lo que en su momento dispuso el legislador o en su defecto el señor ministro de Justicia del Derecho. Queremos comenzar entonces, y quiero compartir la imagen de las diapositivas. Queremos comenzar entonces explicando las modalidades y los términos de resolución de las PQRD. Inicialmente tenemos entonces que existen las peticiones de interés general, que son aquellas que buscan el beneficio de todo el conglomerado social o de un grupo muy generalizado dentro de ellas. Digamos que el término de resolución normales son de 15 días, las de interés particular que tienen como propósito el ejercicio de una persona en procura de obtener algo para sí mismo, creando, modificando, extinguiendo una situación jurídica de carácter particular, y tienen un término de resolución de 15 días hábiles. Las quejas, que es la manifestación, como bien lo dice la diapositiva, de protesta, censura, descontento o inconformidad formulada por una persona con una conducta que considera que es irregular por parte de un funcionario o contratista del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia. Para ello, se tiene un término de resolución de 15 días hábiles. Los reclamos, que es la manifestación de inconformidad referente a la prestación indebida del servicio o la falta de prestación, que tiene un término de resolución de 15 días. Las denuncias, que es el conocimiento que se hace al Ministerio de Justicia y del Derecho de alguna conducta que puede ser constitutiva de falta disciplinaria, fiscal o de una conducta penal, y tendrá un tiempo de pronunciamiento por parte de la administración de 15 días hábiles. Seguidamente tenemos las solicitudes de informaciones públicas, que para efectos metodológicos los integro con la diapositiva siguiente, que es las solicitudes de copias. Y estas peticiones tenemos que hacer precisión que están guiadas a las que realizan los particulares hacia la administración pública, y más adelante explicaré las razones de por qué es así. No obstante, queremos decir que tiene un término de resolución de 10 días. Sin embargo, queremos hacer precisión que la misma norma que regula el término de resolución lleva implícita una sanción. Y la sanción es que si en 10 días no le doy respuesta a estas solicitudes de información o de consulta, dentro de los 3 días siguientes al vencimiento de los 10 días, no tengo posibilidad de dar una respuesta, sino por el contrario, entregar la información o el documento que se me está solicitando. Todos los abogados, y para los que no son conocedores de la experticia del derecho, tenemos que decirle que donde la norma no distingue, no le está permitido al intérprete distinguir. En ese orden de ideas, a pesar de que la información que me solicitan o del documento que me piden, me solicita que les pida copia, tenga el carácter de reservado, la norma no me permite hacer una ponderación diferente a entregar la documentación que se me está solicitando. Por ello es importante atender de manera prolija y oportuna este tipo de derechos de petición. Asimismo, queremos hacer énfasis para efectos metodológicos que el concepto de reservado y de confidencialidad no es lo mismo. Como quiera que normativamente
La reserva se predica de los documentos y la confidencialidad se predica de la actitud que debe asumir el contratista o funcionario que tuvo acceso a esa información o documento de carácter reservado, con el compromiso de no divulgar dicha información o documento o compartirlo aún después de haber terminado su vinculación laboral o contractual con el ministerio. También queremos hacer precisión en este ítem que para efectos de definición de lo que debe ser considerado como documentos, no es para efectos normativos, no es simplemente la hoja con algún tipo de contenido manuscrito. No, este tema se encuentra regulado en el artículo 243 del Código General del Proceso. Y esta normatividad indica que son documentos los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, los mensajes de datos, las fotografías, las cintas cinematográficas, los discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, así como las inscripciones en las lápidas, en los monumentos, en los edificios o en similares. Entonces es necesario tener en cuenta este alcance de la definición de documentos, porque para poder atender oportuna y en debida forma este tipo de derecho de petición tenemos que conocer todos estos conceptos en particular. Las solicitudes de consulta, esto va muy guiado o muy relacionado con las competencias y las funciones que le están asignadas al ministerio y a cada uno de sus funcionarios. ¿Y qué es? Es la solicitud de orientación o de concepto que se eleva en el marco de nuestras competencias. Ello tiene un término de respuesta de 30 días. Queremos hacer énfasis que si no somos los competentes para emitir una respuesta, tenemos que proceder de conformidad enviando la solicitud a quien sí lo es para que emita la respuesta de fondo. Seguidamente, entonces, tenemos las peticiones entre autoridades. Y aquí quiero hacer un parangón porque previamente le expliqué las solicitudes de documentos e información y les dije que esa normatividad es muy implícita para las peticiones entre particulares y entidades públicas. No obstante, estas peticiones entre entidades públicas por lo general son de información y de documentos y tienen un término de resolución de 10 días. Les confieso algo, yo inicialmente desde que hice mi estudio en el pregrado nunca entendí por qué el legislador mantuvo en un artículo disímil las peticiones entre entidades públicas cuando existe una normatividad que regula las peticiones en términos general de información y de documentos. Pero solamente en pandemia pude encontrar el fundamento, y es que cuando en virtud del decreto 491 del año 2020 se dispuso la ampliación de términos de resolución de las peticiones, esta normatividad hace referencia a los términos de respuesta del artículo 14 del CEPACA, de la ley 1437 del año 2011. No obstante, las peticiones entre entidades públicas no se encuentran reguladas en el artículo 14. Luego, entonces, a pesar de encontrarnos en pandemia y de existir una ampliación de términos, las peticiones entre entidades públicas deben seguir respondiendo dentro de los términos de los 10 días. Las solicitudes de congresistas normalmente son de información y citación a debates y tienen como propósito que se ejerce un control político frente al ejercicio de nuestras funciones. Estas peticiones de información, que por lo general son también cuestionarios, tienen un término de respuesta de 5 días. No obstante, si el señor congresista lo que solicita es un documento en particular, sí se debe aplicar el término de 10 días para dar respuesta a este tipo de petición.
Requerimientos o solicitudes de autoridades judiciales, disciplinarias, fiscales. E incluso aquí tenemos que hacer precisión que existen autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales en los términos del artículo 116 de la Constitución Política. ¿Cuál es el plazo de resolución o de atención de estas solicitudes? Es el plazo que disponga la misma autoridad judicial, fiscal o disciplinaria. Si esta autoridad fiscal, jurisdiccional o disciplinaria no indica un plazo de atención de su solicitud, de manera residual aplicaríamos las peticiones entre entidades públicas, dando una respuesta dentro de los 10 días hábiles siguientes. Aquí quiero hacer precisión fundamental en la atención de este tipo de derechos de petición, para entenderlo de esta manera, que más que derechos de petición son requerimientos de autoridades judiciales. El artículo 44 del Código General del Proceso dispone los poderes correccionales de los jueces e indica que sin perjuicios de las acciones disciplinarias que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales. Numeral tercero. Sancionar con multa de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a sus empleados, a los demás empleados públicos. Ahí entramos todos los funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que se le imparten en el ejercicio de sus funciones o se demore en su ejecución. Por ende, es indispensable que estas solicitudes de estas autoridades se cumplan en el plazo en que ellas se dispongan para no vernos expuestos a un tipo de sanción pecuniaria. Insisto, no es solamente por no atenderla, sino por no atenderla dentro del plazo que la misma norma señala, el mismo requerimiento señala. Ahora, el decreto 491 del año 2020, decreto legislativo, realizó una ampliación de términos en virtud de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero fíjense que esta ampliación de términos son de aquellos plazos que dispone el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Luego, entonces, las peticiones que tienen un plazo de resolución especial en otras disposiciones, en otras normas, en otro articulado, no tienen ampliación en los términos del decreto 491 del año 2020. Luego, entonces, las peticiones de interés general y particular que inicialmente tenían un término de resolución de 15 días hábiles, se deben resolver a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes. Las de información y de solicitud de documentos de particulares a la administración pública se deben resolver en virtud de la ampliación de términos en un plazo de 20 días. Y las peticiones de consulta, efectivamente que tenían un plazo de resolución de 20 días hábiles, se extienden hasta los 35 días hábiles siguientes. Imposibilidad de resolver una petición en el término establecido. Digamos que el artículo 14, fíjese que esta ampliación de términos está regulada en el artículo 14 de la ley 1437 del año 2011, modificado por la ley 1755 del año 2015. Esta prórroga que solamente se aplica para las peticiones de interés general, particular, de información, petición entre particulares y de consulta, es necesario para que un funcionario dé aplicación a las mismas que se cumplan 3 presupuestos. Una, se informe al peticionario las razones por las cuales no es posible darle respuesta dentro del término inicialmente fijado por la norma. 2, indicar el día posible en que podría tener respuesta a su petición, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. Y tercero, que dicha solicitud de prórroga se eleve antes del vencimiento del término inicial.
En otras palabras, si el plazo para responder inicialmente es de 15 días, la intención o el imperativo es que antes, quiere decir, a más tardar el mismo día 15, tengo que hacer la gestión administrativa comunicando al señor de la ampliación de los términos. Ahora, la presentación de las peticiones, en términos general, digamos que las peticiones tienen que cumplir un presupuesto que se encuentra establecido en el artículo 16 y dice que debe de indicar al menos la designación de la autoridad a la que va dirigida, la identificación del peticionario, si actúa como en representación de otra persona, aportar el respectivo poder, y si es de persona jurídica, el certificado de existencia y representación legal. Indicar el objeto, las razones, y aquí quiero hacer énfasis que si el peticionario al menos no indica las razones de su petición, no puede ser esto causal de rechazo. Indicar o aportar las pruebas que tenga en su poder, dar la información necesaria para que se pueda surtir la notificación. Y ahora, en estos términos de pandemia, quiero decirles que es indispensable indicar una cuenta de correo electrónico para efecto de que se pueda surtir la notificación y, lógicamente, la firma del documento. Aquí queremos también hacer énfasis en algo. Si no se acompañan los documentos requeridos, se debe solicitar a la persona para que los complete. Esta solicitud se puede realizar en el momento de la radicación o con posterioridad. ¿Qué ocurre si al momento de la radicación se le solicita que aporte unos documentos adicionales, pero el peticionario insiste que se le dé trámite a su solicitud? Pues se procederá de conformidad. Asimismo, tenemos que hacer precisión que nosotros como administración no podemos solicitar documentos que ya se encuentren en nuestro poder, que se encuentren en nuestros archivos. Pero aún más allá, tenemos que decir que tampoco podemos solicitarle al peticionario documentos que se encuentren en otra entidad pública. Fíjese que para esto la disposición de la resolución también indica que el peticionario podrá indicarnos en qué lugar podemos obtener el documento, en qué lugar, quiere decir en qué entidades públicas. No obstante, queremos insistir que es obligación del Ministerio de Justicia y del Derecho la consecución de todos los documentos que se encuentran en nuestro poder o que están en manos de otra entidad pública. Peticiones verbales. Pues como lo indicamos previamente, todas las peticiones verbales tienen que cumplir los requisitos indicados previamente y son recibidas por el grupo de gestión documental. Para tal efecto, tenemos que indicar que las peticiones que se radiquen con posterioridad a las 5 de la tarde se entenderán radicadas al día siguiente. Es muy importante para efecto de saber cuál es el plazo de resolución. Cuando se trata de peticiones verbales, son normalmente atendidas por el grupo de servicio al ciudadano. Y aquí es importante precisar lo que dijo o lo que mencionó el doctor Camilo Rojas, la atención es de los niveles 1 y 2. Si la persona llega presencialmente o por vía telefónica y eleva la petición y es posible darle respuesta por este canal, pues en el grupo de servicios ciudadanos, si tienen el conocimiento sobre el objeto de la petición, lo pueden atender inmediatamente. Pero si no tienen el conocimiento, se activará el nivel 2 y cada dependencia del ministerio tiene que designar a una persona que, cuando se den estos supuestos, pueda dirigirse al grupo de servicio al ciudadano y pueda atender la llamada telefónica o a la persona para que les pueda dar respuesta. Si el objeto de la petición no es competencia del ministerio, se le informará al peticionario, pero si éste insiste que se le radique, se procederá de conformidad. Estas peticiones de carácter verbales, adicional a los requisitos de las peticiones escritas, deben de cumplir unos presupuestos. ¿Cuáles son? Número de radicación, la fecha y la hora en que ésta se surte, la identificación del servidor público o contratista responsable de la radicación, constancias
que la petición se elaboró de manera verbalmente y se debe dejar constancia también del trámite verbal y de la respuesta que se le ha dado al peticionario. No obstante, existe una excepción. Si la respuesta que se le da al peticionario es una simple orientación, no es necesario dejar constancia de esta respuesta como en el grupo de atención al ciudadano. Ejemplo, si una persona si trae un derecho de petición requiriéndole al ministerio que se haga una exención tributaria, pues nosotros sabemos que eso no es de nuestra experticia, no es de nuestro conocimiento y de competencia. Nosotros podemos orientar en ese momento al peticionario diciendo, mire, usted debería radicar su petición en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuando eso sea así, no es necesario dejar constancia de la radicación. O si, por ejemplo, una persona pregunta cuáles son las funciones del ministerio y nosotros le decimos, nuestras funciones están regladas en la ley X, en el artículo X, eso es una simple orientación. No obstante, si nosotros procedemos a indicarle cada una de las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, eso sí es una respuesta de mérito y tendríamos la obligación de dejar constancia de la misma en el sistema de información. Peticiones oscuras. Para ser más explícito, estas peticiones, cuando usted como personas encargadas de resolver la petición no logra extraer cuál es el objeto de la misma. No sabemos qué es lo que quiere el peticionario. En este caso, se le devolverá la petición para que la complete o la aclare y dicha gestión debe cumplirse dentro de los 10 días hábiles siguientes, sobre pretexto de que se archive la solicitud. Peticiones irrespetuosas. Aquí también tenemos que hacer precisión porque lo que puede ser irrespetuoso para una persona puede que no lo sea para otra. Por eso es necesario fijar un lineamiento objetivo para saber cuándo tenemos que devolver o rechazar este tipo de peticiones. Si me lo preguntan, yo creo que es irrespetuoso cuando se utilizan palabras soeces, descalificativos, se utilizan palabras peyorativas de tal manera que tiendan a cuestionar, digámoslo de esta manera, la condición personal de una persona. Por ejemplo, cuestionar su orientación sexual, para mí es un tema irrespetuoso. No obstante, tenemos que ser muy objetivos, porque también presencié en una audiencia penal donde el fiscal se refirió al procesado como individuo y la persona se incomodó, le pidió al señor juez que lo respetara. Fíjese que para ese contexto, lo que era irrespetuoso para esa persona no era para los demás. Y eso es el debate en el que no podemos incurrir al momento de dar aplicación al artículo 16 de la resolución interna. Peticiones reiterativas. Aquí queremos hacer precisión que esto tiene que tener una metodología de respuesta. Y lo explico por una razón. Si nosotros no atendemos en debida forma este tipo de peticiones, podemos dar lugar a la reanudación de un término de caducidad. Y lo explico de esta manera. Si una persona, por ejemplo, solicita a la UNP que se le brinde un esquema de seguridad con fundamento en unos hechos específicos y luego del estudio la UNP, por ejemplo, le dice que usted, luego del estudio de los hechos que expone, no tiene lugar un esquema de seguridad como lo está solicitando o no tiene derecho al esquema de seguridad y el acto administrativo se notificó y pasaron 4 meses y no lo demandó, si vuelve a hacer la petición y nosotros le volvemos a responder sin hacer consideración a la respuesta anterior, estamos reanudando el término de caducidad y el señor tendría 4 meses más para demandar el último acto administrativo. Por ende, estas peticiones reiterativas tienen que tener una forma metodológica. ¿Y cómo proponemos que se atiendan? Precisamente haciendo referencia en que, señor, usted hizo una petición con anterioridad donde expuso estos hechos y estas pretensiones. Esa petición
que es homogénea con la que usted está presentando en la actualidad, fue objeto de respuesta en el oficio o en el acto administrativo de tal fecha, por ende, la administración se remite al contenido de dicha decisión. Digamos, no entramos en el debate, no metemos consideraciones adicionales, solamente hacemos toda la explicación para poderlo contextualizar en el sentido que ya esa inquietud del señor tuvo una respuesta anterior. Esta resolución interna impone una obligación adicional: entregarle copia de la respuesta anterior al señor al momento de darle la respuesta a la petición reiterativa. Ahora, tenemos que hacer precisión. No toda petición que sea reiterativa se puede responder de esta manera. Si el derecho que está en juego, en disputa o en debate es imprescriptible, no puedo remitirme a una respuesta anterior. La norma me obliga a que necesariamente tengo que emitir una nueva respuesta cada vez que me lo peticione. Ejemplo, una persona que le solicita al Ministerio de Justicia del Derecho que le hagan unos aportes a pensiones por un plazo que no está acreditado en Colpensiones. Si el ministerio le dice, perdóneme, no se lo puedo realizar porque no tengo constancia que usted estuvo vinculado con el Ministerio de Justicia del Derecho, y esta persona 5 meses, 1 año, a 2 años después eleva la misma petición, tengo que volver y darle una respuesta autónoma. No me puedo remitir a la respuesta anterior. Peticiones análogas y conjuntas. Estas peticiones, normalmente este número es fundamental. Cuando exista más de 10 peticiones, ya le puedo dar el trámite de peticiones análogas y conjuntas. Y normalmente son peticiones de información o de consultas. Cada una de estas 10 peticiones tiene que tener una respuesta precisa, individual. No obstante, el ministerio puede, para evitar, esto es un tema metodológico, para evitar que se nos presente una avalancha de peticiones sobre ese mismo objeto, podemos dar aplicación a este artículo 18, haciendo una amplia difusión en la página web de la entidad de la respuesta a esas peticiones y también en un diario de amplia difusión. La intención es que cesen este tipo de peticiones reiterativas o conjuntas o análogas de tal manera que no tengamos la necesidad de seguirlas atendiendo, sino que las personas de manera espontánea pueden ingresar a la página web del ministerio y puedan obtener la orientación o la información que están solicitando. Peticiones incompletas. Tenemos 10 días como administración para atender, para informarle al peticionario que su petición está incompleta. El peticionario tiene 1 mes para completar para agregar la información faltante o hacer la gestión que está pendiente. Este término se puede ampliar por otro tanto, por 1 mes más. Pero aquí quiero hacer precisión sobre algo. Y es importante que nosotros como administración trabajemos de manera oportuna. Y se lo explico por esta manera, por esta razón. La administración tiene 10 días para requerir la información faltante. Una vez el peticionario la complete, el término se reanudará, que quiere decir que si le hago el requerimiento el día 10, solamente me quedan 5 días para emitir una respuesta de mérito. Por consiguiente, lo ideal es que en una labor metodológica, prolija de cada uno de los funcionarios y contratistas que tengan que atender una PQR, es que dentro de los 2 primeros días analicen al menos 2 cosas que son fundamentales: la competencia y si la documentación está completa. Esa es la sugerencia que nosotros desde la dirección jurídica le proponemos a todas las personas. Peticiones anónimas. ¿Qué les podemos decir? Es cuando nosotros desconocemos el nombre de la persona que eleva la petición. ¿La debemos de atender? Sí, la debemos de atender. Lo único que tenemos que precisar es la forma como tenemos que proceder a la notificación, y para ello tendremos que aplicar el artículo 69 de la Ley 1437 del año 2011 e igualmente hacer la notificación por aviso en la página web de la entidad. Digamos, no tiene ningún otro tipo de complejidad, solamente saber que no conocemos el nombre de la persona que peticiona.
Ahora, existen las peticiones en lengua nativas. Y esto lo vamos a aplicar un poco más fácil con un ejemplo para que nos puedan entender. Si una persona vía telefónica o trae un escrito en una lengua nativa colombiana, o si se presenta de manera personal al Ministerio de Justicia y del Derecho a radicar una petición, lo primero que tenemos que hacer es verificar que se trate, si es posible, verificar que es una lengua nativa. Advirtiendo esta coyuntura, nosotros, si es posible, si tenemos en el ministerio una persona que hable esa lengua nativa, por ejemplo, Guayunaiki, y esta persona del ministerio nos puede apoyar en este sentido, pues podemos hacer la transcripción inmediatamente del objeto de la petición para que se le pueda dar el trámite pertinente. E incluso si le podemos dar respuesta en el acto, sería perfecto. Esto es en el nivel 1 o 2. Sin embargo, si nosotros no tenemos el conocimiento de hacer la traducción del dialecto, tenemos que proceder a hacer la grabación de la información que nos está suministrando este indígena, por lo general son indígenas, y tenemos que desplegar una actuación. ¿Y cuál es la actuación que tenemos que desplegar? Pues tenemos que buscar la traducción de este dialecto, y para ello, entonces tenemos que hacer la grabación, hacemos la solicitud de consulta al Ministerio de Cultura para que nos indique cuál es el tipo de dialecto y nos diga cuáles son las personas que nos pueden hacer la traducción pertinente. Una vez se nos informe de estas personas, el ministerio tiene que proceder a la contratación del traductor para que proceda de conformidad, y una vez se haga la traducción, se emite la respuesta y asimismo se haga la traducción a la lengua nativa en que se presentó y se haga la notificación. Normalmente, una de las preguntas que se realiza es: doctor, tengo 15 días para resolver una petición, pero ¿cómo hago para cumplir con todo este presupuesto? Sencillamente, puede abrir un debate probatorio dentro de la actuación administrativa para que, lógicamente, los términos no lo penalicen. Esta actuación administrativa probatoria, pues, se expide un auto ordenando la apertura de pruebas, y se dispone la realización de todas estas gestiones que previamente les he explicado. De tal manera que cuando ya usted tenga la respuesta con la traducción, cierre el debate probatorio y proceda a su notificación de manera inmediata. El desistimiento tácito y expreso, lo que queremos decir es que la actuación termina anticipadamente sin una respuesta de mérito, y es expreso cuando la persona de manera literal se lo manifiesta a la administración, y es tácito cuando se da la ficción legal que la persona dentro del mes siguiente al requerimiento no completa, no realiza la gestión pertinente. En ambos casos hay que expedirse un acto administrativo por parte del jefe de la dependencia, aclarando que cuando se trata de actos expresos o tácitos, pero la actuación y la administración quiere continuar la actuación porque precisamente involucra un asunto de interés general, también se debe expresar ello en el acto administrativo y haciéndose las expresiones por las cuales se va a dar continuación a la actuación administrativa. Falta de competencia para resolver. Fíjese que anteriormente le dije que hay dos cosas que hay que tener en cuenta, al menos la sugerencia es dentro de los 2 días siguientes determinar si la petición está completa y si somos competentes, porque dentro de los 5 días siguientes a la radicación tenemos que definir si somos competentes, remitirlo a quien sí lo es e informar al peticionario. Aquí quiero indicar algo. Este término, en mi concepto, es perentorio, pero no es preclusivo. ¿Qué quiere decir ello? Perentorio es que lo debemos remitir dentro de los 5 días siguientes. Y si no lo hacemos, necesariamente podremos ser objeto de alguna acción disciplinaria por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Pero cuando le digo que no es preclusivo, es porque si vencidos los 5 días
no genera per se una competencia en mi cabeza para que yo emita una respuesta frente a un asunto que no es de mi resorte. En otras palabras, si vencido los 5 días, podemos pedirle una cita a la Oficina de Control Interno y poner la cara, pero aún así remitirlo por competencia, porque si damos una respuesta a un asunto donde no somos competentes, podemos agravar nuestra situación disciplinaria porque precisamente estamos haciendo una usurpación de competencias. Atenciones prioritarias. Aquí que tenemos que tener de presente. Se atenderán de manera prioritaria las peticiones que tengan relación con los derechos fundamentales y cuando se pueda advertir el acaecimiento de un perjuicio irremediable para el peticionario. Asimismo, cuando advertamos que existe una vulneración o un riesgo a la seguridad o a la salud del peticionario, y en tal caso lo que tenemos que proceder es a darle el trámite a la mayor brevedad. Igualmente, las peticiones de los periodistas deben de ser atendidas de manera prioritaria e igualmente cuando se traten de personas discapacitadas, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, adultos mayores y en general toda persona en estado de indefensión. Notificación de las respuestas. Bueno, ¿qué le puedo decir? Artículo 30 y 31 es responsabilidad de la persona que gestionó la PQR, quien proyectó la respuesta, y se debe hacer la notificación en el correo electrónico que se indicó, al menos en estos momentos de pandemia. Una vez termine la pandemia, es necesario indicar que no puedo notificar por correo si no tengo una autorización expresa del peticionario. Las sugerencias son exhortos, propuestas que se hacen a la administración, se pueden atender o no se pueden atender, pero deben necesariamente tener una respuesta. Igualmente las felicitaciones, yo creo que lo mínimo que podemos hacer como administración es dar las gracias. Las solicitudes de informaciones públicas, pues ya lo expliqué previamente entre entidades públicas, e igualmente las solicitudes de información en cuanto al tema de insistencia, solamente hacer precisión que si negamos el acceso a una información que consideramos reservado y nos presentan el recurso de reposición y en subsidio al de insistencia, tenemos que remitir toda la actuación al tribunal administrativo competente en el lugar donde tenemos nuestra sede, que en este caso es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sugerencia, para que la información no se filtre en la tramitología, simplemente hay que mandar esa información en un sobre bien grueso, bien cerrado, en el momento del sello, en el momento del cierre con un sello, de tal manera que el magistrado pueda advertir que hubo una manipulación de esa información reservada. Le insisto, esta información no llega directamente al magistrado, sino a una oficina de reparto y pasa por diferentes manos. Solicitudes de copia, ya lo explicamos. Solicitudes de información solicitudes de informaciones de datos personales, solamente hay que tener, perdón, esto es solicitud de información reservada cuando algunos grupos de interés manifiesten que no quieren suministrar sus datos personales por cuestiones de seguridad. Y lo que podemos hacer es, igual, incluso si lo solicita el Ministerio Público, darle trámite y no podemos divulgar la información al respecto. Si son datos personales, pues lógicamente, como se insiste, damos respuesta, pero no hacemos alusión a los datos de las personas que han peticionado al Ministerio. Este tema de datos personales es muy relacionado con los términos porque normalmente cuando se solicita datos personales, el término de resolución es de 15 días hábiles, pero la ampliación no puede ser por otro término más, sino máximo por 8 días. E igualmente, si son consultas de datos personales, serían 10 días de respuestas que se podían ampliar por 5 días. Este tema de información de PQR, para culminar, solamente lo que queremos decir es que la oficina del Grupo de Servicio al Ciudadano elaborará un informe trimestral en el marco de sus competencias, donde dejará constancia de todas las actuaciones y todos los temas que están ocurriendo en PQRs.
En este mismo informe incluso pueden dejar constancia de aquellos funcionarios que recibieron una petición y no la atendieron oportunamente. Consejos: ser muy prolijo y oportuno en estos temas. Muchas gracias. Doctor Jorge Luis, muchísimas gracias por su intervención, por todos estos datos tan interesantes acerca de cómo se debe gestionar el derecho de petición en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Cabe recordar que para los interesados, la presentación completa de esta jornada de socialización estará disponible en nuestra intranet en la sección Información. No lo olviden, en la sección Información de nuestra intranet estará la presentación completa de esta jornada de socialización. Enseguida escuchamos a la doctora Magda Ivonne Moreno, coordinadora del Grupo de Control Disciplinario Interno. Adelante, doctora Moreno. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar el día de hoy. Creo que estoy compartiendo ahí la presentación. Gracias. Bueno, por parte del Grupo de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Justicia y del Derecho y en desarrollo de nuestras funciones preventivas, queremos invitarlos a tener en cuenta que toda esta normatividad explicada el día de hoy y establecida en este reglamento, en la Resolución 163 de 2021, constituyen una serie de deberes que se deben tener en cuenta en el ejercicio de sus funciones y de su labor, que son el reflejo de deberes funcionales establecidos en la Constitución y en la ley. Recordemos que los funcionarios públicos somos representantes del Estado y debemos actuar conforme a sus principios y fines, y para el caso debemos buscar proteger el derecho fundamental de las personas, el derecho de petición, establecido en el artículo 23 de la Constitución Política. Entonces, la invitación es a tener presente que cualquier incumplimiento a estos deberes puede llevar a la configuración de una falta disciplinaria y, por ende, al inicio de la acción disciplinaria por parte del Grupo de Control Disciplinario Interno de la entidad. En ese sentido, el artículo 23 de la resolución nos refiere a las posibles faltas que se pueden configurar en este caso. Así, entonces, como funcionarios públicos estamos sometidos al régimen disciplinario, actualmente la Ley 734 de 2002, el Código Disciplinario Único, pero a partir, al parecer, desde marzo del 2022, según la reforma que se está tramitando actualmente, la Ley 1952 de 2019, el Código General Disciplinario. Esta normatividad que ustedes ven acá relacionada establece las posibles conductas, sus sanciones y el procedimiento para investigar y juzgar estas. Además, nos impone una serie de deberes funcionales relacionados acá en estos artículos, tales como ejercer las funciones consultando permanentemente el bien común y teniendo siempre presente que los servicios que se prestan constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos. Estas normas nos imponen los deberes de actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación y respetando el ingreso de las solicitudes y peticiones ciudadanas y acatando, muy importante, los términos establecidos. Así, como servidores públicos tenemos como prohibición omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones de los particulares o de las autoridades. Es fundamental recordar que para evitar vulnerar el derecho fundamental de petición y con ello afectar sustancialmente el deber funcional de la entidad, debemos tener en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional reiteradamente en su jurisprudencia, esto es, la protección del núcleo esencial del derecho. Entonces, el ciudadano tiene derecho a una respuesta pronta y oportuna, que además debe ser clara, de fondo y estar debidamente notificada. Cualquier transgresión a estos parámetros implica una vulneración del referido derecho fundamental y, consecuentemente, una falta disciplinaria. Quiero recordar, muy importante, que si el Ministerio, y como lo decía el doctor Lugo, si el Ministerio de Justicia no es competente para resolver la petición, ya sean los funcionarios que atienden el primer nivel de complejidad o los asignados al nivel 2, deben remitir a la entidad o al funcionario competente dentro de los 5 días siguientes e informar oportunamente de esto al ciudadano.
Entonces, cualquier incumplimiento de los deberes establecidos con relación a la atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, es competencia del grupo de control disciplinario y precisamente en los parágrafos del artículo 27 de la resolución se señala que se gestionará conforme a la ley disciplinaria y a lo dispuesto por el procedimiento interno. Esperamos que este reglamento sea tenido en cuenta para el desarrollo de sus labores y que todos trabajemos para que el servicio público se desarrolle correctamente. Muchas gracias por la atención. A usted muchísimas gracias, doctora Magda Ivonne. Agradecemos su intervención, la de la coordinadora del Grupo de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para cerrar este segmento, los doctores Camilo Rojas y Jorge Lugo responderán las siguientes preguntas orientadoras, que son 5. La primera nos la responde el doctor Camilo Rojas y dice así: ¿cuál es la diferencia entre la atención en nivel 1 y nivel 2 de complejidad? Ok, muy bien. Bueno, la diferencia es la siguiente. La atención en primer nivel es la que realiza el grupo de servicio al ciudadano y que se relaciona con la información general del quehacer del ministerio. También relacionada con la información disponible en la página web institucional y que no sea de competencia de alguna otra dependencia. También encontramos en el primer nivel las peticiones cuyo objeto o la intención no sea posible determinar. Que los temas que no tienen relación con el objeto misional ni con las funciones descritas en el decreto 1427 del 2017 pues sean objeto de consulta por parte del ciudadano. Ahora, en el segundo nivel se realizan las demás que se encuentren a cargo de las dependencias. Entonces son asuntos que guarden relación con la naturaleza de las competencias legales y reglamentarias de cada área en concreto, de conformidad con lo señalado en el decreto 1427 del 2017 y en las resoluciones vigentes que establecen la conformación de los grupos internos de trabajo. Esa es precisamente la diferencia entre los dos niveles y agradezco mucho a la pregunta porque nos permite aclarar cuáles son las competencias de cada uno frente a la atención y obligaciones que tenemos en la recepción de los derechos de petición. Doctor Rojas, muchísimas gracias. Vamos con las 4 siguientes preguntas. Esas nos las va a responder el doctor Jorge Lugo. La primera de ellas, doctor Jorge, es: ¿en qué modalidades del derecho de petición se realizó ampliación de términos con ocasión de la emergencia social generada por la pandemia del COVID-19? Sí, la ampliación de términos tenemos que referir que solamente hace referencia a las peticiones, a las modalidades de derecho de petición indicadas en el artículo 14 de la ley 1437 del año 2011. Luego, entonces, solamente esta ampliación de términos es para las peticiones de interés general, particular, solicitud de información o documentos de particulares a entidades públicas y las solicitudes de consulta. Doctor Jorge, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos y el trámite que se debe dar a las peticiones que se presenten por redes sociales? Sí. Normalmente las peticiones por redes sociales, el trámite es el mismo de una petición siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si cumple con dichos requisitos, se le dará el trámite de una petición común y corriente, se asignará la competencia que corresponda, se emitirá la respuesta y se procederá a su notificación. Gracias, doctor Jorge. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando sea necesario otorgar el término de un mes a un peticionario para completar los requisitos necesarios con el fin de dar respuesta a un derecho de petición y el mismo no allegue la información solicitada, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, aquí tenemos que tener una precisión. Se debe expedir un acto administrativo que declare el desistimiento tácito. Este acto administrativo es competencia exclusiva en virtud de la resolución del director o subdirector que esté atendiendo el derecho de petición. Luego, entonces, director o subdirector es el que tiene que expedir el acto administrativo declarando el desistimiento tácito y ordenando el archivo del documento, haciendo precisión que si advierte el director la posibilidad de algún interés general en este tipo de peticiones, a pesar de acaecerse el desistimiento tácito, puede desplegar una actuación de manera oficiosa para que se pueda cumplir con ese cometido. Gracias, doctor. Vamos con la última de las preguntas orientadoras para que por favor usted nos dé luces al respecto.
Dado que la norma no establece un término específico para la resolución de los recursos de reposición y apelación, por analogía, ¿cuál es el término en el cual se deben resolver? Sí, existe amplia jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional que ha abordado el vacío normativo, que para la Corte no lo es tal. La Corte ha sostenido que cuando se presenta un recurso de reposición o de apelación es una solicitud de reconsideración de una decisión anterior. Luego, entonces, el término de resolución siempre será de 15 días hábiles. Doctor Jorge Lugo, muchísimas gracias por habernos respondido estas preguntas, también al doctor Camilo Rojas. Y entramos en la recta final de nuestro evento. Queremos invitar a los asistentes a este evento a enviar sus opiniones y preguntas a través del formulario virtual que se encuentra activo en el chat. Las inquietudes serán respondidas por nuestros expositores y por el grupo de servicio al ciudadano. Agradecemos además diligenciar la encuesta de percepción del evento en el link que hace parte del formulario virtual y que aparece en pantalla. De esta manera llegamos al final de esta jornada organizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Recuerden que sus opiniones y aportes son muy importantes para mejorar la gestión de nuestra querida entidad. A todos ustedes de nuevo, muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día.